Hola, hola chicos, muy buen día. Espero que se hayan súper divertido este miércoles 28 que nos vimos. Desde hace mucho tiempo fue la primera vez que nos vimos. Estuve muy emocionada, me dio mucho gusto verlos. Chiquitos, preciosos, saben que los quiero mucho. Y por ahí ya te había dejado la planeación lo que tú ibas a hacer. ¿Sale? Hay que leer bien y poder contestar. Yo confío en ti, que tú ya puedes leer y contestar solito, ¿sale? Pero aún así te voy a preparar el video de la clase de hoy miércoles y de mañana jueves para que no andes perdido y sepas de lo que vamos a hablar. Bueno, la actividad del día de hoy miércoles eran esas actividades recurrentes que nos habíamos saltado la página y era para el día de hoy que venías aquí al colegio a disfrutar de lo que te preparamos, ¿verdad? Bueno, en el número 1 dice poema náhuatl. ¿Te acuerdas que nosotros ya habíamos visto todas las cuestiones de el vocabulario o la lengua náhuatl, maya, zapoteco, que eran lenguas indígenas de México? Bueno, en el número 1 dice, lee en voz alta el poema escrito en náhuatl y su traducción en español. Vas a leer, se llama Toshin y Metzik, ¿sale? Vas a intentar leerlo, este poema en náhuatl, y luego lo vas a leer en español. Se llama El conejo en la luna, ¿sí? Solamente voy a leer la primera estrofa en náhuatl y la primera estrofa en español. Yo wal toteme ishan omancue, senga kiu aguia, yo wal penaltla. ¿Qué es eso? Pues es la lengua náhuatl que ya casi se está dejando de hablar, ¿te acuerdas? Y en español, ¿qué dice? Los pájaros de la noche se quedaron en su casa. Mucho llovía a la mitad de la noche. Tú vas a terminar de leerlo y después vas a contestar en el número 2. Dice, ¿te resultó fácil o difícil pronunciar la versión náhuatl? Ok, a mí se me hizo difícil porque no estoy acostumbrada a pronunciar este tipo de palabras. Eso es lo que te vas a poner aquí. Si te hizo fácil, pues lo leí rápidamente, ¿sale? Vas a contestar. En el inciso B dice, ¿de qué trata el poema? Aquí está en español. ¿De qué nos trata? De un conejo en la luna, pero aquí nos habla también de unos pájaros. Vas a leerlo y vas a poner de qué se trata este pequeño poema que está aquí, ¿sale? Solamente hay que leerlo bien. Yo ya sé de qué se trata. Yo le pondría de la contemplación de los pájaros, o cómo ven los pájaros de la noche, ¿verdad? Tienes que leer muy bien para poder contestar de qué trata ese poema. En la siguiente página del día de hoy miércoles eran palabras con C y palabras con Q. Se escribe con Q en las sílabas que y ki. Tú ya lo sabes porque lo hemos practicado. Que y ki. De palabras como esqueleto o esquite. La letra C tiene el mismo sonido en la Q, pero en las sílabas K, Ko y Q. Acuérdate que suena fuerte la C en la K, en la Ko y en la Q, ¿sale? Completa las palabras con las sílabas de los recuadros. Van, que, ta. Tú vas a poner aquí la que. Cosquillas, cabeza, cuello y coco, ¿sale? ¿Escuchaste bien? Solamente las vas a completar. Y en el número 2, completa las oraciones con ayuda de las imágenes. Sácala, ¿qué es esto? Mantequilla, aquí le vas a poner mantequilla del refrigerador. Inciso B, Luis se sentó en la banca. Inciso C, el queso está muy sabroso. Inciso D, me gusta subirme al columpio. Eso fue todo lo de la clase del día de hoy. Aquí también te voy a poner la página que está preparada para el día de mañana, que es la página 184. ¿Sale? Fíjate bien, aquí en la página 184 es una continuación de lo que vimos el día de ayer. El día de ayer vimos selección de información sobre un proceso, ¿sale? Estuvimos contestando esta página y la continuación es esta página 184 que tú vas a escribir. ¿Cuál era la primera que hicimos? Fue esta, la 183, que hablaba de los juegos tradicionales. ¿Te acuerdas que casi hoy en día ya no se usan demasiado? Esta la hicimos ayer y aquí empezamos en la 184.
184, ¿sale? Dice, escribe 2 preguntas sobre los cambios en los juegos tradicionales. ¿Qué preguntarías en qué han cambiado estos juegos tradicionales? Fíjate bien, yo te voy a ayudar con una. Yo preguntaría, ¿qué juegos tradicionales se siguen jugando en la actualidad? Esa es mi primer pregunta. Me está diciendo que tengo que escribir 2 preguntas. La primera es número 1 y yo preguntaría, ¿qué juegos tradicionales se siguen jugando en la actualidad? Esa es mi primera pregunta, ya te ayudé con una. Tú vas a hacer otra pregunta. ¿Qué se te ocurre preguntar? A lo mejor, ¿qué juegos jugaban mis abuelos? Y lo puedes investigar, ¿sale? Vas a inventar 2 preguntas de los cambios en los juegos tradicionales. Te repito la primera que la puedes escribir, que es la que yo preguntaría. ¿Qué juegos tradicionales se siguen jugando en la actualidad? Y tú la segunda la puedes inventar. Te doy como opción qué juegos jugaban mis abuelos. En el número 4 también está muy sencillo. Observa las imágenes y marca con una palomita dónde buscarías información para responder las preguntas anteriores. ¿Dónde buscaremos información? En tradiciones de la comunidad, en los juegos y los juguetes en el tiempo. Tal vez aquí porque son los juguetes de antes, en el tiempo. ¿Sale? ¿Dónde puedo investigar? También preguntándole a mis abuelos. ¿Cómo cuidar el medio ambiente? No creo, ¿verdad? Comunidad ordenada, las abejas tampoco, porque no me habla de un juego tradicional. Y es todo lo que vas a hacer para la clase del miércoles y jueves. ¿Sale, chicos? Nos vemos el lunes. Los quiero. Bye, bye.